Esta es la sesión número 173 de nuestro grupo. Hoy tenemos sobre todo a uno de nuestros compañeros y esta tertulia, como siempre, será de unos 45, 50 minutos que él habla y después vienen las preguntas, los comentarios, levantando la manito electrónica o en el chat, como quiera. Le había pedido a Reinaldo que nos presentara a Carlos Alberto, pero como no ha llegado, le dejamos a Carlos Alberto que se presente a sí mismo. Y yo sé que tiene un pedacito de presentación. La hoja de vida de Carlos Alberto se las mandamos, yo me la copié de LinkedIn, la inteligencia artificial me la tradujo al español y se la circulé a ustedes. Es impresionante, es muy grande, les recomiendo que la lean. Y bueno, sin más, simplemente quiero darle la palabra a nuestro querido compañero Carlos Alberto. Alguien decía si hoy alguien había sido compañero estricto de él. Y yo levanté la mano porque fuimos en la apostólica, en cuarto bachillerato, compañeros. Y hay otros que levantaron la mano también, ya compañero, John Arbeláez también, Eduardo Pardo, y ahí están levantando la mano. De manera que, Carlos Alberto, te escuchamos y felices de que estés con nosotros. Gracias, gracias, lo mismo, me alegro mucho y les agradezco mucho que me inviten a, sí, hice otra presentación, si recuerdan, seguramente algunos de Sí, ustedes estuvieron. claro. Voy a tratar de hacer esta presentación, es sobre la creatividad también, hablamos en esa época de la creatividad. Lo que me gustaría hacer es, y espero que sea más conversacional. Eso. Me perdonen si se me salen términos raros aquí porque llevo 42 años en Estados Unidos, de manera que siempre a ratos me confundo y se me pierden las palabras en español. O cuando estoy en inglés se me pierden las palabras en inglés. De manera que tengo esa disculpa. A las personas en español les digo que se me pierde el español, a las personas en inglés les digo que sí, que no soy de aquí. Pero muy rápido, para los que, si hay algunos que no están enterados, les doy mi trayectoria muy rápida. Nací en Bogotá hace 78 años, de manera que ahí estamos parejos más o menos todos. A los 2 meses nos fuimos a vivir a Palmira. Estuvimos en Palmira 10 años. Mi padre era veterinario y él tenía un negocio de veterinaria en esa época, pero les resultó un puesto en Bogotá, porque él se graduó en Bogotá, como en la Universidad Nacional, y también una sociedad en un laboratorio. Él se dedicó al laboratorio. En Bogotá estuve 2 años solamente, antes de que el padre Umaña me agarró para el Mortiño. De manera que en el 58 fue cuando ya pasé al Mortiño, 4 años en el Mortiño, y luego pasé lógicamente a Santa Rosa con el padre Londoño, me tocó en esa época, el padre Briceño y todos esos otros. Después, sí, pasé al filosofado en Bogotá. Estuve 2 años en Bogotá hasta que pues decidí que en primer lugar no era para mí y en segundo lugar el padre Hoyos en esa época, que era famoso también, como te acuerdas, Jaime, a mí me declaró pervertido porque nos escapábamos a mirar películas en el Teatro Coliseo. De ahí, pues me retiré, y me fui para Cali, directamente donde estaban mis padres. Me quedé en Cali hasta el 81, siempre con la iniciativa, me metí a la publicidad en esa época, directamente. Comencé a trabajar en publicidad y brinqué una parte a otro, aprendiendo más y más. Estuve en Cartón de Colombia por 6 años.
en lo que era seguramente el mejor grupo creativo en Colombia. Era impresionante. Allí aprendí mucho, incluso fotografía. Me inicié mucho en fotografía. Yo tomé mucha fotografía para Cartón de Colombia y estuve trabajando con que no me acuerdo el nombre, un húngaro, que era un fotógrafo de National Geographic. Con ese hombre aprendí pilas, él se dedicó a enseñarme todos sus trucos y desde esa época prácticamente estoy haciendo fotografía y arte. En el 81, entonces me resultó el traslado con Ogilvy en esa época a Estados Unidos. Estuve 7 años en Houston, en la oficina de Houston, y después me trasladaron a la oficina principal en Bogotá. Cuando estuve en Bogotá, en Nueva York, estuve 17 años en Nueva York y 25 años en total con Ogilvy, que es una de las agencias de publicidad más grandes de Estados Unidos. Tuve oportunidad de trabajar para clientes como American Express, como Shell, como Huggies, que estuve en pañales durante 10 años. Y ahora seguramente voy a regresar a pañales pronto. Pero sí, y después me retiré de Ogilvy y me resultó una posición como director creativo en una empresa multinacional, la empresa más grande de techos del mundo. De manera que en esa empresa estuve 17 años y este año me retiré de la publicidad y me retiré de allá. Seguramente les voy a hablar un poco más de eso. Lo que quiero decir es que pues mi trayectoria siempre, la ventaja es que estuvo alrededor de la creatividad. Eso es lo que me permitió estar a borde, es lo que permitió trabajar hasta que quise trabajar y no me tuve que retirar. Pero ya vi que por la necesidad de cambio, que también voy a hablar sobre eso, me encontré que era necesario para mí retirarme ya y dedicarme a las cosas que más me interesan en este momento. Voy a abrir una presentación, a ver dónde encuentro la presentación. ¿Dónde encuentro Share screen. En la parte de abajo hay un botón verde. Ahí share comparte. screen. I got it. Dale. Yeah. Okay. Y apuntas a donde está la presentación en tu pizarra. Pero no lo veo aquí. ¿Ya la tienes abierta o no? Tengo que abrirla. Ok. Sí, hay que abrirla y cuando la abras le haces doble clic. Ok. Cierro esto. Ok. Entonces, sino que doble clic en la presentación. Sí, señor. Pero ¿volviste a hacer share screen o no? Primero hay que hacer share screen y después señalas la presentación. A ver, que estoy ubicado aquí. Pero se me cerró. Ahora la presentación en Acrobat, ¿verdad? Okay. Aquí está. Y Pero ahora share screen. no la veo en el screen. Share. Ok, let me see. Ahí va a empezar. Ya salió, Okay. pero salió la pizarra, no salió la presentación. Te voy a sacar de nuevo y porque creo que tienes que Aquí la salir. tengo abierta, pero no la veo. Lo que pasa es que No cuando la, hiciste el doble clic, te fuiste a la pizarra blanca y no a la presentación. Entonces vuelve a hacerlo, eso. Y te va a okay. salir una opción allá.
Share screen. Ah, ahora sí la veo. Ya, eso, ¿Ya la ven? perfecto. La vemos perfecto. Le falta que sea toda la página, el full screen, pero así está muy bien. Ah, ok. ¿Se la ven bien? Ok. Sí, se ve muy bien. Sí, entonces la llamamos creatividad, ensaltando la palabra vida, porque para mí, personalmente, y para muchos de nosotros, ha resultado parte de la vida. ¿Quién se puede llamar creativo? Para mí, cualquiera puede llamarse creativo, porque la creatividad y el concepto de la creatividad es muy universal y cualquiera puede ser creativo. Tanto que hay un hecho en una prueba reciente del potencial creativo. Un estudio de la NASA encontró que de 1.600 niños de 4 y 5 años, el 98% obtuvo una puntuación en el nivel de genio creativo. 5 años después, con los mismos niños, solo el 30% del mismo grupo de niños obtuvo el mismo nivel y nuevamente solamente el 30%. Y nuevamente 5 años después, solo el 12%. Cuando se aplicó la misma prueba a los adultos, me perdonan aquí, se descubrió que solo el 2% obtuvo este nivel de genialidad. Según el estudio, la creatividad se ve agotada por la educación. Esto lógicamente, y ustedes tendrán distintos puntos de vista de eso, pero eso fue lo que demostró el estudio. Para mí hay distintas razones y ahí lógicamente voy a mostrar algunas de las razones. En esa época es cuando el cerebro del niño se está evolucionando más rápido y lógicamente para mí eso influye al nivel de la creatividad, porque el nivel de la creatividad depende de la reacción del cerebro y cómo el cerebro responde al medio ambiente y a lo que se está sucediendo. Lo segundo es que, y por esa razón lo adjuntan a la educación, es que el niño, la educación desafortunadamente nos limita y lo primero que hace es nos pone en cajas, encajonados en ciertas cosas y lo vimos, nosotros lo vimos, lo vivimos en la educación que recibimos, que no puedo negar que la educación estuvo impresionantemente buena y me ha ayudado a mí en toda la vida, desde la educación que recibimos con los jesuitas. Pero por otro lado, y pensándolo nuevamente, algunas de las cosas que suceden durante la educación es que primero que todo nos llenan de reglas, nos ponen a acelerar la memoria más que la creatividad o el proceso y luego otra cosa que se va a ver y que anoto inmediatamente es que la educación nos lleva no solo a ser más críticos de todo, críticos de lo que sabemos, críticos de lo que vemos, críticos de lo que aprendemos, críticos de nosotros mismos y críticos de los demás. Y cuando comenzamos a criticar, lógicamente, encontramos que se relaciona con temor. Y el temor es el mayor enemigo de la creatividad. Pregunta, ¿será que le sacamos demasiada punta al lápiz? Yo creo que sí, Y el lápiz lo terminamos con un lápiz muy pequeño y el cuchillo que usamos durante los años se vuelve más grande y más peligroso. De manera que llega un punto en que la creatividad y el lápiz con que escribimos se nos hace mucho más pequeños.
Hasta por cierto, les comento que esta es una imagen de la serie de lápices que he hecho durante toda la vida. La foto de la izquierda muestra a mi nieta con la amiga de ella, y es impresionante lo que ve allí están en Irlanda, donde ellos viven, y les compramos una cosa para dibujar. Es impresionante la capacidad que tienen ellos y la falta de temor de hacer cosas, porque ellos no tienen temor de equivocarse, que es una de las cosas más peligrosas ¿Cuándo es demasiado tarde para ser creativo? Eso también es relativo. Como el estudio decía, solo el 2% de los adultos son creativos, pero eso no quiere decir que no pueden llegar a un nivel de creatividad o que pueden volver a aprender a ser creativos, eliminando las cosas que les han impedido ser creativos. En un estudio contratado por la IBM se encontró que, primero, las metodologías tradicionales como la lectura, ese es otro punto que puede ser discutible. Las conferencias, que digamos, sí, eso lo tenemos toda la vida desde que estamos estudiando. Y la memorización son más que inútiles cuando se refieren a la creatividad. Yo le digo a la gente que tengo muy mala memoria. Y mi esposa María Teresa tenía muy buena memoria. Ella era la que se acordaba de los cumpleaños, se acordaba de las fechas, se acordaba en esta época, por ejemplo, de mandar tarjetas de Navidad y todo eso. Yo era el peor a eso. Y lo que digo, en cierto punto verdadero, pero en cierto punto como joke, es que yo decía que precisamente porque tengo mala memoria me tengo que inventar las cosas todo el tiempo, y de ahí nace mi creatividad. Ser creativo es un proceso de desaprendizaje más que de aprendizaje. Eso lo encontró la IBM. La razón por la cual la IBM contrató eso es porque se dieron cuenta que la gente en el nivel empresarial de IBM era poco creativos. Y entonces le recomendaron desaprender hasta cierto punto. Y no solo eso, sino que también lo veo con mi empresa, y eso es una de las cosas que yo les decía una y otra vez. Tenemos demasiadas regulaciones, tenemos demasiadas reglas, tenemos demasiadas cosas queremos evaluar a la gente de acuerdo a la productividad relacionada con la plata que hacen y con lo que producen, produciendo el temor de estar equivocados. Y eso es lo que mata la creatividad dentro de las empresas, porque es siempre, ok, necesitamos que usted produzca. Ok, pero muchas veces la forma de producir es ser inventivo. Pero si sé que inventar es un riesgo, no voy a ser inventivo. No aprendemos a ser creativos. El secreto está en vivir siendo creativos. Esto parece sencillo, pero no es tan fácil. Es una de las cosas que a mí me preguntan, ¿cómo hace para tener ideas? Yo le digo, pues las ideas están allí, en mi cabeza. ¿Cómo las conseguimos? Durante toda la vida hemos acumulado vivencias, hemos acumulado imágenes, y eso es lo que hacen los niños. Los niños continuamente están mirando y pasan de una cosa a otra sin tener que perder mucho tiempo en una sola cosa. Siempre están investigando, siempre están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esperan
respuestas que no necesariamente tienen sentido o que sencillamente una respuesta sencilla es suficiente para ellos, porque ellos quieren seguir al siguiente punto, que es otro por qué. Siempre están investigando y tratando, lógicamente, y de ahí el vivir siendo creativos. No de aprender a ser creativos. Ellos viven eso. Hasta cierto punto nosotros lo vivimos. Por ejemplo, cuando vamos a una ciudad nueva, nuestros ojos están abiertos a todo lo nuevo. La gente que vive allí muchas veces ignora todo lo que tienen alrededor porque es demasiado familiar para ellos. Para nosotros todo es nuevo. Y eso lo podemos hacer incluso a la edad nuestra. La forma más rápida de volverse creativo es relacionarse con la gente creativa, incluidos los niños. Eso también lo vemos, los que tenemos nietos nos damos cuenta de eso. No hay cosa más bella que sentarse a ellos y decimos reducirse a ellos, pero hasta cierto punto es lo contrario. Que nosotros mejor nos reducimos a ellos porque ellos son los que están creciendo a los ojos nuestros. Y veamos cómo crecen tan rápido y nosotros no estamos creciendo. La creatividad está altamente relacionada con el autoconocimiento. El autoconocimiento no necesita o no tiene que ser aquí se me fue la palabra, el ser autocrítico. Autocrítico, sí. Sí, autocrítico de nosotros mismos. Una cosa que sucede, y eso lo veo toda la vida, y lo he vivido toda la vida, es que cuando uno hace una presentación, por ejemplo, una presentación de creatividad, una presentación de una publicidad o algo así, lo que primero, la reacción que vemos de los clientes, o incluso yo les comento a los creativos que trabajaban para mí, yo les dije, la primera reacción suya es ver qué hay de equivocado en esto, en vez de ver qué hay de bueno en esto. La reacción es completamente distinta. Cuando iniciamos o cuando lo vemos o estamos al frente de algo y nos ponemos en la posición de criticar en vez de aumentar o de solucionar, sí, nos volvemos la misma reacción es que matamos la creatividad y las posibilidades de mejorar eso. El temor a equivocarse limita o anula la creatividad. En un niño, desafortunadamente, y ven el ejemplo del niño que se va a caer del triciclo, la próxima vez que se monta el triciclo va a tener un poquito más de temor de montarse al triciclo, pero una vez que aprende a andar en el triciclo o en la bicicleta, se vuelve feliz. Y entonces comienza esa reacción a, okay, ¿qué puedo hacer de nuevo para mejorarme? ¿O qué puedo hacer de nuevo para hacerlo incluso más alegre o lo que sea? Y como les comenté, en las empresas es típico de eso, que realmente es muy difícil por la forma como las empresas tratan de enfocar al empleado en ser productivo. Le limitamos la capacidad de tomar riesgos. La moraleja, nunca es tarde para deseducarnos. Y hay formas distintas para ser creativo.
Ser creativo no es coger un lápiz y volver a dibujar. Ser creativo es tomar una posición distinta en la forma como vemos la vida. Ser creativo también es abrir puertas para ver distintas posibilidades. Este es un comentario que hizo Pablo Picasso. Me tomó 4 años el aprender a pintar como Rafael, pero toda la vida para pintar como un niño. Y vemos en la evolución de muchos artistas que realmente comenzaron, y es la reacción, y yo lo vi mismo como pintor, que la tendencia es añadir y añadir y añadir, en vez de llega a un punto en que dice, bueno, voy a comenzar a eliminar, hasta llegar a la esencia de lo que es realmente creativo y lo que realmente importa. Y lo que estoy haciendo, lo que he llegado es prácticamente eso, a la simplicidad. Y por eso llega un punto en que a lo que siempre nos gustaría llegar es que cuando vean una obra mía, la reconozcan sin ver el nombre o la firma. ¿Cómo ser niños a los 80? Esta también viene respondiendo a algunos de los comentarios o el research que se hizo. Piense alejado de la reclinadora, encuentre compañía en la música, salga a caminar. Cuando estamos encasinados o en una silla, el cerebro lógicamente trabaja menos. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, el ver televisión sin encontrar, por ejemplo, si estamos viendo un programa de televisión o una película y no tenemos con quién comentarla, eso se vuelve en una actividad puramente pasiva, en vez de comenzarse en una cosa activa que produce estimulante al cerebro, estimulante a la creatividad. Deje que su mente se pierda, encuentre el foco en un ambiente borroso. Es la misma historia. Y yo lo puedo comparar con lo que hago con la cámara. Cuando yo comienzo prácticamente desenfocado y el foco, llego al punto en que encuentro el foco preciso para la foto, pero el comenzar desenfocado me hace ver cosas que no veía antes. Es, por ejemplo, me doy más en cuenta, no en el detalle, sino en la composición, en otras cosas, en el caso de la fotografía. Dejando que la mente se pierda significa dejarse ir. Again, la misma historia, si tratamos de encasillarnos en el comienzo, no vamos a llegar a ninguna parte. Relaciones con niños o con gente que piensa como niños, y eso son músicos, artistas, y esa es una de las cosas que he visto en el sitio donde en este momento estoy viviendo, que es gente que piensa en una forma completamente distinta, ven la vida en una forma distinta, porque la ven desde un punto de vista mucho más elemental, se podría decir. Imagínense el mejor resultado: optimismo abre puertas, pesimismo las cierra. Parece lógico, pero es verdad. Cuando estamos pesimistas nos encerramos en sí mismos y nos encerramos en el ambiente y nos encerramos en lo que hay. Cuando hay optimismo, hay hope, hay una esperanza. Y una esperanza está relacionada con eso. Mi propia partida relacionada con eso. En el 2023, hace ya 5 meses, me retiré de la publicidad después de 55 años para seguir el camino trazado con anterioridad. Yo siempre pensé en esto. Yo siempre llevé, digámoslo, dos vidas. Que una fue como profesional
en la publicidad y como artista al otro lado. No todo el mundo puede hacerlo, pero para mí ha sido completamente edificante y completamente, y eso es lo que me ha llevado a este punto en que yo me puedo retirar y llegar a este sitio donde necesitaba ser aprobado como artista y mostrar una hoja de vida como artista para poder estar en este ambiente. Y eso lo hice preparándome por muchos años en esa vida. Y eso fue lo que encontré, un ambiente nuevo y rejuveneciente en este sitio. Encontré un edificio que era un molino hace 100 años y que es un edificio donde viven solo artistas, no solo pintores. En este edificio viven músicos, bailarines, escultores, pintores, escritores, poetas, de manera que el ambiente de creatividad que hay es impresionante. Y eso, lógicamente, me abre a mí nuevas perspectivas, me abre nuevas puertas, y para mí eso es muy importante, porque yo mismo encasillado más y más y más y más en el terreno de la publicidad, que es hasta cierto punto muy regulado, y yo necesitaba llegar a este punto donde yo no tengo regulaciones. Este es el sitio de lo que era hace 100 años, que era un molino o una factoría. Lo que ven a la derecha son algunos de los empleados que en esa época podían, o sí, contrataban niños sin problema, y que hoy en día no se ve. A media milla, menos de 1 kilómetro de aquí, está el Museo Mas Moca, que es el museo más grande de arte contemporáneo de Estados Unidos y uno de los museos más grandes del mundo. Eso, la misma historia. Yo busqué este sitio porque este es el sitio y el ambiente que yo quiero encontrar. Yo puedo caminar allí y estar en cualquier momento en ese sitio y ver obras que otros están haciendo desde todo el mundo, inspirarme con eso, o sencillamente, y este es otro museo que está a solo 5 millas, es como 7 kilómetros de aquí, que se llama el Clark Art Institute. Este es un museo más tradicional, pero también un museo más famoso, que es famoso en los Estados Unidos. De manera, y este Clark Art Museum queda en un pueblo que queda pegado al nuestro. Este es el pueblo donde yo vivo, se llama North Adams. The other one is Williamstown, que tiene uno de los colleges, una de las universidades más costosas de Estados Unidos, y que prácticamente el college es el pueblo. Pero también la ventaja para mí es que hay continuamente muchas cosas relacionadas con creatividad, y que eso me abre puertas. Un par de cosas que le gustaría comentar es que estuve precisamente estando en este ambiente, y esta foto las tomé en un par de programas que hacen alrededor. Este fue un programa organizado por una muchacha francesa y otra muchacha de Ucrania, que invitaron a personas de por aquí, a un grupo de personas. Había como unas 20 personas, y lo interesante de esto era que se comenzó el programa, nadie se conocía, y hay una evolución en lo que sucedió. Era muy físico, y comenzó sencillamente con la gente en un espacio grande,
sin presentaciones, sin hablar, andando alrededor, ignorándose prácticamente uno al otro y buscando su propio ambiente. El niñito, la niñita que ven allí era la hija de la muchacha esa francesa, que incluso hace el ambiente mucho más interesante. Pero el punto es, lo que sucedió en el programa es que comenzaban andando y pasando uno alrededor del otro, ignorándose, y después llegó un momento en que entonces se les pedía que comiencen a relacionarse más uno con el otro, se miraban uno al frente del otro para reconocerse la misma historia, sin hablar, sin decir quién es yo, sencillamente aceptándose mutuamente. Después se introdujeron palabras muy sencillas que también se hicieron relacionadas con la relación, relacionadas con lo que iban a hacer. Por ejemplo, te odio, te amo. Y entonces un par de personas comenzaban a caminar más cerca una del otro cuando decían te amo. Te odio, se separan. Te amo, más cerca. Te odio, se separan. Lo que hacía eso no solo era el proceso de comunicación, sino también el proceso de lo que hace, lo que se hace en las emociones en términos de las relaciones. Después ya se volvió más físico y se tocaron mutuamente. Sandra, mi hija, estaba ahí en el programa incluso. Y, again, la forma de relacionarse se forma más física. Después formaron dos grupos que comenzaron a hacer, a impedir un grupo que el otro hiciera algo, de manera que hasta cierto punto se volvieron antagonistas, pero terminaron después todos juntos. Lo que hizo esto, el programa todo, hizo que un grupo de personas completamente alejadas y completamente ignorantes de una de otra terminaron juntas y pensando en una forma creativa y al mismo tiempo en una forma de comunidad. Otro programa que hay aquí y que es más relativo a la creatividad es un programa que hacen con música. Es la misma historia, con un grupo de personas que no se conocen. Y lo que hacen es, tienen instrumentos musicales, invitan a algunos artistas, por ejemplo, aquí había un par de personas que tocaban instrumentos como profesionales, pero el resto de personas sencillamente es con tambores y comienzan en forma muy elemental. Por ejemplo, comienzan haciendo melodías muy elementales, y comenzando individualmente y después añadiendo más personas a la melodía que crean y se forman unas melodías impresionantes. Y la melodía puede ser y como se imagina eso, cuando distintas personas comienzan a hacer la misma melodía en distintos tonos, eso se crea una armonía impresionante y una conexión impresionante. Después añaden los tambores, por ejemplo, a esas melodías. Y lo que hace de ese ejercicio es la misma historia hasta cierto punto. No solo que personas que no pensaban que eran creativos, como aquí, y en forma de mucha más edad, encuentran alguna forma de expresarse que es una forma creativa, pero al mismo tiempo una forma de expresarse en forma comunitaria. Y encuentran que
el hecho de relacionarse con otros en esas formas que pueden ser muy elementales hacen que la creatividad se vuelva más significativa. Hay un crítico de arte que está escribiendo un artículo sobre mí y una cosa que me llamó la atención es que me dijo, ok, responde a esta pregunta, ¿quién es usted? Llene el párrafo, yo soy. Y entonces pensé inicialmente, pues la forma, lógicamente yo soy Carlos Alberto Caicedo, que tengo 55 años de experiencia, bla, bla, bla. Pero entonces pensé que la forma de expresarse, de expresarme, porque nunca pensé quién soy yo. Nunca me puse en ese punto de realmente pensar quién soy yo. Y esta es la forma como lo describí para él. Soy Carlos Caicedo, un nombre escrito sin mayúsculas, un párrafo sin puntos, un libro sin prefacio, una afirmación sin signo de exclamación, una película sin argumento, un ser con obsesión incurable que se alimenta de lo que viene. Soy un hombre sin pasado y mi futuro es mi presente. Soy mi obra desnuda, expuesta, palpada, sobrevivo en la imaginación de los demás. Es mi secreto para sobrevivir. Y hasta cierto punto eso es lo que yo he visto en la vida. Y realmente es la forma como me veo, yo no tengo pasado. En primer lugar, porque no recuerdo el pasado. Y en segundo lugar, porque yo siempre inicié en mi vida una nueva etapa y no digamos borrón y cuenta nueva, pero decir, ok, esta es una nueva etapa, me voy a enfocar en lo que viene y no no en el pasado. A medida que nos volvemos más viejos, desgraciadamente nos alimentamos o nos limitamos mucho más a lo pasado y queremos ver a los pasados. Y desgraciadamente cuando te pregunta el currículo de vida es basado en el pasado, no en lo que puedes hacer inmediatamente. Y la forma como yo pude conseguir trabajo fue diciéndoles, no se firmen, no se enfoquen tanto en lo que yo he hecho, enfóquense en lo que yo puedo hacer por ustedes. Y esa es la forma en lo que me he enfocado y lo que me ha servido para sobrevivir en esta vida de creatividad. Gracias. Esta es mi presentación, de manera que me gustaría que los comentarios, me gustaría que hubiera un diálogo relacionado con estas cosas, porque yo creo que nos toca a todos en alguna forma, o nos ha tocado a todos en alguna forma en la vida. Qué maravilla, Carlos, qué maravilla. Hay un aplauso general, virtual. No lo oyes, pero estoy seguro que lo sientes. Nos has dejado absolutamente en otra dimensión, diría yo. Voy a sacarte si puedes parar con el share screening para sacarte de arriba, puedes decir stop. Eso, perfecto, perfecto. Okay. Estamos aquí, de nuevo, un aplauso. Mira, yo tengo como 3 páginas de notas. Estoy seguro que todos tenemos cantidad de observaciones y lo más interesante ahora es el comentario y lo que tú dices. Colocarnos a ver qué sentimos, qué aprendimos, qué nos enseñaste hoy y también preguntas de curiosidad. Permítame que te haga la primera. La ciudad queda donde tú vives, eso es en Massachusetts, en el Sí. estado de Massachusetts. Ok, y se llama North Adams, ¿es lo que dices? North Adams. Ok, Si ¿cerca quieren, de dónde? yo les puedo enviar un link de no solo de los museos, sino de estos sitios. Y no sé si de manera que se den cuenta, el sitio es ideal, no, sí, como les digo, estoy rodeado de naturaleza, de montañas, de árboles, y
y es un sitio donde no hay ninguna ciudad grande alrededor. Y es todo lo que yo necesito, todo lo que, sí, no necesito más para vivir. Y yo les digo a mis hijos, este sitio que conseguí es mi mausoleo. No espero más, este es el sitio para mí, para vivir los años que me quedan y para morir seguramente. Tengo el sitio en Irlanda que me construyeron allá, mi hija y el esposo, de manera que mi vida va a ser entre North Adams y Irlanda. Qué maravilla, qué maravilla. Les pido a todos los que quieran hacer preguntitas, primero, que sean rápidas para que te den la oportunidad de responder, y lo segundo, que levanten la manito electrónica si pueden, y si no pueden, levanten la física y yo trato de ponerlos en la lista. John Arbeláez pidió la palabra. Adelante, John. Liberen el micrófono cuando vayan a hablar. Te oímos, John, te oímos. Listo. Carlos, excelente, extraordinaria tu hoja de vida, digamos que la hemos seguido también durante muchísimo tiempo, con tus premios, con tus realizaciones, a través de Facebook y por cuenta pues también de todos los audios y videos que nos enviamos entre los ex nostrates. Me llama la atención lo siguiente, ese estudio de la IBM con relación a ese decrecimiento de la creatividad y cómo lo atribuyen es a la educación, porque esa educación que nosotros recibimos también desde pequeños y que se sigue implementando en los colegios, especialmente ahora con tanta, digamos, redes sociales y la gente no lee, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso? Es decir, ¿cuál podría ser una solución aparte de cambiar la educación y leer, ¿cierto? Es decir, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que la solución, ahí dice de deseducarse. Yo creo que esa no es la solución. La solución es poder encontrar en la educación lo que te puede llevar a ser más creativo. Y yo decía, por ejemplo, el ejemplo a cualquier edad de nosotros vamos a una nueva ciudad o en un nuevo ambiente o nos relacionamos con una persona distinta, y eso es lo que he visto aquí, que me estoy relacionando con personas que tienen un punto de vista distinto o han hecho arte toda la vida. Es aprender de eso para no encasillarnos, sino para abrir posibilidades para nosotros mismos. De manera que eso, yo creo que la educación que recibí, para mí, me ayudó en toda la vida. Me ayudó para saber qué está bien o para saber qué puede estar bien enfocado en relación a una conclusión, pero también al mismo tiempo, y eso lo aprendí durante los años, para ver qué más se puede hacer fuera de ese encasillamiento. Y es lo que nosotros en publicidad y en creatividad llamamos pensar fuera de la caja, out of the box. Es la misma historia. Y yo le digo a la gente, cuando a la gente creativa, yo le digo, comiencen haciendo lo que es lógico, que es la forma lógicamente más esencial, y póngase lógicamente el equivalente, ponga todos los juguetes que tiene dentro de la caja. Pero entonces piense después qué hay por fuera, que venga, que puede darte una solución distinta a las cosas de ahí. Cuando lees un libro es la misma historia. Desgraciadamente muchas veces leemos un libro y es un libro muy interesante, es un libro magnífico, lo que sea. Y llegamos a la última página, cerramos el libro y lo ponemos otra vez en el estante.
pero no nos sentamos a pensar, ok, realmente, ¿qué hay en este libro? No, y realmente, ¿qué nos enseña? O si encontramos una persona que ha leído el libro, si encontramos una persona que lee el libro al mismo tiempo y tienes con quién relacionarte y con quién hablar y con quién hacer, encuentras una forma distinta de mirar las cosas. Una cosa que yo pensaba, por ejemplo, en el noviciado, que yo creo que me ayuda a ser creativo, es, ustedes se acuerdan en los libros de arte, que cubrían o no nos dejaban mirar, por ejemplo, pinturas de Rubens, o cubrían la zona de sexo de las pinturas. Pero para una persona joven como yo, en esa época, entonces eso fomentaba mi imaginación. ¿Qué hay detrás de eso? No, es la misma forma de pensar en una forma distinta. Claro. Excelente, ¿ya? Excelente, Carlos. Jorge Luis Puerta, adelante. Agradeciéndote, Carlos, y los que te seguimos más o menos de cerca, yo quisiera comentarte dos cosas. La primera es la experiencia con los nietos. Yo tengo la fortuna, la vida me ha regalado 10 nietos entre los 21 y los 3 años, y realmente se me han abierto 1000 mundos. Aparte de eso, varios de esos son artistas. Una de ellas justamente está en Estados Unidos, ya dio el paso a Estados Unidos, pasó de Londres a Europa, a Estados Unidos. Entonces me gustaría que comentaras algo más cercano. ¿Qué te han dado los nietos? Porque como te decía, a mí me han abierto mundos completamente. Pero en el caso tuyo, ¿para qué esa cercanía a los nietos? ¿Qué es lo que te ha regalado? ¿Qué es lo que te ha dado más? Quisiera conocer como más detalles. Y lo segundo es que nos describas el ambiente donde estás, porque veo que es un ambiente absolutamente abierto a la creatividad según lo que estoy viendo. Parece que sería bueno saber qué haces allí, en ese medio donde estás. Gracias. Sí, te puedo dar un ejemplo de lo que significa con los nietos. Yo tengo una relación bellísima con mi nieta. Ella tiene 6 años y medio en este momento. Es lo más bello del mundo. Me derrite. De manera que, pero te doy un ejemplo. Yo le mostré mis lápices hasta a un punto, y todos los lápices que tengo montones, tengo cientos de lápices. Y entonces, mirando los lápices, ella miraba, y hay 3 cosas que hago con los lápices. Primero, pues me enfoco en el lápiz, luego en la línea que hace el lápiz y en las sombras que produce el lápiz. Y yo juego con los tres, prácticamente haciendo los 3 una interconexión entre ellos y volviéndolos parte del proceso. Cuando vio las sombras, entonces eso le llamó mucho la atención a ella. Y entonces comencé a escribirle y decirle, por ejemplo, la sombra, lo que significa la sombra es algo que es tuyo. Nadie te lo va a quitar y nadie te lo puede reemplazar. Tú te mueves y la sombra se mueve contigo. Y siempre estará contigo mientras haya luz. Si se va la luz, se va la sombra. Pero, y entonces, y siempre que nos encontramos, y por ejemplo salimos a caminar, ella me llama la atención y dice, abuelito, mira la sombra. Y comienza a hacer cosas con la sombra. Eso no solo le ha hecho a ella ver cosas que no veía o ver cosas distintas en algo que es tan familiar como una sombra, sino también me ayudó a mí a pensar
lo que algo como la sombra significa para nosotros. De manera que en ese caso ambos estamos aprendiendo uno de otro. Qué belleza, Ajá. qué, Muy be- lindo. qué Sí, sí. belleza, qué Ah, belleza. En lo que hago aquí, ustedes pueden ver, yo compré un sitio, es un sitio inmenso, pueden ver, tengo aquí la cuestión de fotografía, tengo algunas de las obras mías que hago con fotografía y también ahora me he enfocado o he hecho, hay las obras de fotografía que hago, descubrí que se pueden traducir en apparel, en ropa para mujer. Y estoy haciendo eso. Y también descubrí al mismo tiempo que las obras que hace Sandra, mi hija, se trasladan muy bellamente también en eso. Puedo mostrar algunas de las cosas. Esto, por ejemplo, yo encontré una empresa en Canadá que hace ropa para museos. Y entonces yo les envío mi arte y ellos hacen después hacen distintos tipos de ropa. Qué maravilla. Esto es una bolsa hecha con uno de los diseños de Sí. Sandra, mi hija, que como saben es Down syndrome y ella tiene una habilidad impresionante por el arte. De manera que eso son algunas de las cosas que estoy haciendo aquí mismo. Y en cuanto a las posibilidades que veo, por ejemplo, ya he hablado con otros artistas y veo posibilidades de hacer trabajos en común. Y estoy hablando con un escultor y una de las cosas que ven ellos en lo que hago yo, porque yo comienzo con una escultura de papel, de ver la posibilidad de hacer algo en común, convertir esto otra vez en una escultura, pero ya con otro material. Grande. De manera que las posibilidades son sin límites. No solo reconocimiento. También yo estoy preparando una exposición para el año entrante y hablaba con una señora que es muy famosa, es una compositora de música especializada en jazz. Y entonces le mostré las obras y le dije, si hay una exposición, usted podría escribir una pieza para la exposición. Me dijo, sí, claro, yo veo aquí, esto lo veo muy visual. De manera que ese tipo de cosas también es la misma historia, es pensar en las posibilidades que hay alrededor de nosotros para aumentar el proceso creativo. Y eso es lo que estoy haciendo y que estoy investigando. En los museos, lógicamente, todavía necesito conseguirme más conexiones, pero en los museos veo posibilidades Qué bien, allí. qué bien, qué bien. Qué maravilla, Carlos. Humberto Sánchez Acer. Adelante, Humberto. Libera tu micrófono. Te escuchamos. Carlos Alberto, muchísimas, pero muchísimas gracias. El enfoque es decir, más que nada, me ha parecido interesantísimo el enfoque que le has dado a tu vida. Qué hermosura, y sobre todo que es un enfoque nuevo que nos sirve a todos nosotros, ¿no? Que a las edades que ya llegamos, ver que estás completamente abierto y a querer seguir ganando es un ejemplo y una enseñanza. Muchas gracias por eso que nos has dado. Yo me preguntaba sobre, hemos hablado mucho aquí sobre la inteligencia artificial y cómo eso está con la creatividad, porque
Ahora lo que yo veo es que cada que se les ocurre algo, pues se lo presenta a la inteligencia artificial para que ella lo haga. ¿Crees tú que esa parte de la inteligencia artificial va a bloquear aún más ese mal desarrollo de la creatividad que tenemos? Puede ir en distintos puntos. Y gracias por el comentario. Sí, realmente a los 78 años comencé nueva carrera. Esto para mí es una nueva carrera, ¿no? De manera que siempre hay otras posibilidades, como dices, ¿no? De hacer otras cosas y comenzar otras cosas y ver, mientras tengamos la mente trabajando y el cuerpo nos ayude, ¿por qué no? En cuanto a AI, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Es una de esas cosas que por años y años se ha pensado que una nueva tecnología va a destruir la creatividad y ha sucedido en forma completamente distinta. Como sabemos, cuando la fotografía se introdujo, la pintura dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces los pintores encontraron otra forma de hacer pintura que fuera más abstracta y que no era dependiente de la fotografía. Cuando la televisión llegó, pensaron, va a acabar con el cine. Pero entonces el cine se volvió en forma distinta y las películas se enfocaron en una forma completamente distinta. La fotografía tradicional, como sabemos, era con film, con película. Y yo esperé muchos años hasta poder encontrar la cámara que realmente reemplazara en calidad a la fotografía tradicional. Y en este momento tengo 4 de esas cámaras. Y encontré que lo que han hecho esas cámaras es me han hecho mucho más, me han dado muchas más posibilidades. Ahora, la inteligencia, el problema es, siempre se va a necesitar alguien que, si es un artículo para un escritor, por ejemplo, tienes que alimentar al computador del concepto. Incluso, y para unos se van a facilitar las cosas, para otros va a abrir otros puntos de vista. Por ejemplo, yo cuando traduzco algo en inglés al español, yo uso el traductor, pero yo después veo la traducción al español y la cambio porque se cambia el significado y no es lo mismo. De manera que nunca va a haber perfección en ese asunto. En cuanto a lo que hace, en lo que ha pasado, tengo como 75,000 personas en un site para fotógrafos que me siguen, y hay mucha de esa gente que está haciendo imágenes con AI, con inteligencia artificial. Lo que está sucediendo es que son demasiado perfectas hasta cierto punto y lo que falta es emoción, la imperfección, que muchas veces es lo que hace una arte especial. Cuando todo es perfecto, muchas veces la cosa se vuelve lo contrario. Qué bien, qué interesante. Gracias, Carlos. Reinaldo Pareja es el siguiente. Gracias, Carlos. Primero que todo, pedirte perdón a todos porque me habían designado que presentarte y venía del oculista que me dilató las pupilas y creo que puse la alarma incorrectamente y no me vine a despertar sino 15 minutos después. De todas maneras, hacer una presentación sobre quién eres es casi inútil.
los que te hemos seguido tan de cerca, pues sabemos la genialidad creativa que tienes constante, permanente. Entonces quisiera hacer dos comentarios nomás. Uno, una anécdota, desde cuándo esa creatividad ya estaba en ti, que muchos de nosotros tal vez no, o no se acuerda o no lo sabía. Estábamos en el Juniorado, era, donde el padre Valserra nos dio suficiente film para hacer una peliculita de minuto y medio o 2 minutos. Tema libre, nos dividió en grupos y tú estabas en el grupo donde estabas y realmente ahí comenzó la genialidad de tu creatividad a manifestarse en forma pasmosa. Comparaba lo que nosotros produjimos, lo que tú produjiste, fuera de serie. Y es la historia de las aventuras de un billete. Este hombre se las ingenió para animar el billete cuando no había animación. Y cuadro por cuadro lo fue moviendo, poniéndole las paticas en su lugar y, no, y lo hizo pasar por unas aventuras extraordinarias en minuto y medio, 12 minutos. Ya desde entonces, lo que quiero decir con eso es que todos nacemos con alguna capacidad de creatividad diferente. Y la tuya era absolutamente desde ese momento visual por todo lo que hacías. Además con un humor muy bueno. No sé si lo hayas perdido, pero me acuerdo que nos hacía reír mucho. Lo segundo es un comentario complementando lo que nos decías de la creatividad, porque cuando se ve en la historia de la humanidad, las grandes ideas de muchos pensadores solo han aparecido después de los 60 años, cuando el cúmulo de experiencias le ha permitido a ese individuo o a esa individua hacer una síntesis nueva de una perspectiva bajo la propia y presentar una nueva forma de ver la vida y la existencia, la historia, el arte, lo que sea, la ciencia, la física. Entonces, lo que tú nos estás insinuando es extraordinariamente útil en el sentido de que refuerza nuestro grupo. Si algo tenemos en este grupo de amigos todos los jueves es que nuestra creatividad está permanentemente asusada, expuesta a nuevas perspectivas, invitada a nuevas ópticas, invitadas a reflexiones diferentes que muchas veces nos ha sacado de nuestra zona de confort por el tema y la persona que lo está presentando, porque precisamente por estar esa persona inmersa en esa área, tiene una perspectiva enriquecedora que nosotros, por no estar interesados o por no tener oportunidad, pues estamos ajenos a esa nueva perspectiva. Pero lo interesante es que ha reforzado lo que nos dices. Es esa creatividad que tenemos permanente la que necesitamos mantener viva porque, y aquí viene mi reflexión, si algo tiene el hombre como criatura creada, y en este momento podemos utilizar pues las nociones que hemos recibido toda la vida, creada por Dios, a imagen y semejanza de Dios, entonces uno puede preguntarse en dónde podrá estar la semejanza divina en nosotros de Dios. Y si hay un atributo, una cualidad, un aspecto de Dios que es lo que nosotros tenemos como sui generis, como la única especie, es la capacidad de creatividad. En cualquier momento tenemos una idea y todos hemos tenido alguna idea original. Esa idea no tiene existencia fuera de tu mente y la logras madurar la idea hasta que concibes una imagen. Y después de una imagen produces un borrador. Y después del borrador buscas los elementos para crear la imagen en forma física. Y hoy en día, miras a tu alrededor, en ese estudio que nos muestras ahí detrás, no hay un solo artículo en los que tienes ahí que existiera por sí solo antes de que una mente, una imaginación, una creatividad humana los haya traído de la nada a la existencia física. Entonces, creo que reforzamos todo lo que nos estás diciendo, me permite reforzarlo. Si algo tenemos nosotros sublime dentro de nosotros mismos,
es esta capacidad creativa de la nada, que es lo que nos asemeja a Dios en el sentido de que Él crea de la nada, pero con su poder creador. Nosotros lo hacemos a través del pensamiento. Y el pensamiento son ideas que no tienen fisicalidad, que no tienen existencia sino en la mente de uno, pero es ese proceso creativo que la saca de la nada a la realidad física. Y tú nos lo demuestras continuamente con cada uno de esos dibujos. El dibujo es que no hay, no hay una sola categoría para encasillarlos. Esa creatividad, esos productos que nos ofreces, es la confirmación continua de que este hombre tiene una habilidad para crear de la nada, de la sombra, del lápiz, una danza de color que habla por sí sola, que es la creación misma de que te va a dar la permanencia en la mente de la historia de la fotografía y del arte. Gracias, Gracias por Reinaldo. ese esfuerzo. Carlos, Sí. ¿querías decir algo? No, no, sí, no, mil gracias, mil gracias. Te agradezco mucho. Sí, le agradezco mucho estar en comunicación. No estoy en todas estas comunicaciones, pero cada vez que los veo, es una de las cosas que realmente, y siempre lo decimos, ¿no? Que una amistad se mide o se puede, por lo que encuentras en esa persona cuando te vuelves a encontrar con esa persona. Pueden ser 55, pueden ser 60 años, 65 años. Y siempre encontrarás a esa persona como si la hubieras visto el día anterior. Y en esa forma me siento. Nosotros tenemos mucho en común. Todos Gracias, nosotros Carlos. tenemos mucho en común. Y realmente, y Reinaldo lo dijo muy bien en todo eso. No es solo en el punto de vista de lo que pensamos o cómo lo pensamos, o también en lo que aprendimos. Y después llevamos formas distintas de vivir, pero al mismo tiempo yo creo que conservamos ese mismo foco en lo que hacemos y para dónde vamos. Y de manera que realmente es de admirar y es de agradecer. Ah, Qué bien, qué bien, qué ajá. bien, Carlos. Qué bien. Yo no puedo levantar la mano, pero ya la había levantado. Perdón, Vicente y Hernando. Es que tengo 4 palabritas que me tocaron de lo que dijiste, Carlos. La primera, el temor, el mayor enemigo de la creatividad. Inmediatamente me pasé a la conferencia que tuvimos la semana pasada, donde era todo lo negativo que el expositor hizo su libro sobre los colombianos, y de repente me pasó por la cabeza el que los políticos y los medios audiovisuales y las noticias lo único que nos traen es temor y temor y temor. Y la educación ha sido en base al temor. Las reglas de los colegios, y todos vivimos eso, fuimos parte de eso, víctimas y parte de eso. Y cuando uno como que se consigue liberar de eso, como tú lo decías, como que uno empieza a poder vivir otro mundo, el mundo de la creatividad. La tercera palabra, visión positiva de las cosas. Cuando todo lo que nos muestran es lo negativo y cuando no se puede ver la mitad del vaso lleno, sino la mitad del vaso vacío, no estamos dejando la creatividad crecer. La otra palabra, el cambio permanente. De todo lo que tú has dicho, lo que se me queda es una apertura total al cambio, inclusive a la edad que estamos, a decir, me cambio de donde estoy, comienzo una nueva vida. No se acabó la vida a los 78, ni a los 79, ni a los 85, sino que aquí hay algo nuevo. Y sobre todo la palabra optimismo, por encima del pesimismo. Eso me encantó. Y una última palabrita. En las corporaciones, como tú y yo trabajamos mucho, siempre se buscaba las fortalezas
y las debilidades. Cuando yo trabajé en recursos humanos, odiaba eso, porque lo que quería era, primero, las fortalezas y segundo, las oportunidades para aprender o para crecer, no las debilidades. Y es la misma cosa, pero es dicho de otra manera. Con eso, mi comentario es que me has iluminado en muchas y me has confirmado en otras cosas y te lo agradezco enormemente. Estoy completamente de acuerdo y agradezco todos esos comentarios. Y cuando hablabas precisamente, desafortunadamente, un ejemplo de lo que sucede es la Iglesia Católica se basó en el temor, en el temor. Y es el infierno, y es el diablo, y es todas esas cosas, y es el pecado, y todas esas cosas. Eso, pues eso limita la forma de pensar y la esperanza en la gente, ¿no? Y que eso se puede traducir en otros ambientes, como lo dicen muy bien en las empresas y todo eso. Eso es, Increíble. y eso debe formar parte de lo desaprender. Exacto, exacto. Ajá. Gracias, Carlos. Vicente Alcalá, adelante. Libera tu micrófono, Vicente. Gracias, Darío. Carlos, ¿ya me oyes? Sí, 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 te sí. oímos todos. Ok. Carlos, no tenía el gusto de conocerte ni haberte seguido, pero fue escucharte y sentirme como si te conociera de toda la vida. Y lo que más me gustó fue la sencillez y la naturalidad, la simplicidad de lo que nos contaste, que fue extraordinario. Realmente me sentí pues muy identificado y muy contento de escucharte y de ese testimonio que nos das. Tenía un par de preguntitas. Bueno, me gustó mucho que tú no denigras de la educación que recibimos y de lo que recibimos en la educación, sino la inquietud de abrir esa educación, de lo que le falta a esa educación, de lo muchísimo más que puede dar la educación. Pero no es negar lo que tuvimos, sino que construir sobre lo que tuvimos y abrirnos nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Tenía yo una pregunta en este sentido. ¿Alguna vez, no sé si tú eres diestro y si has trabajado con la mano izquierda, pero alguna vez decían, si uno es diestro, está trabajando con un lado del cerebro que puede ser el más racional y más limitado, más determinado de alguna manera. Si usas la mano izquierda, te vas a liberar un poco y va a haber en algún sentido pues un poco más de creatividad. Y lo relaciono no solo con el lado derecho o izquierdo del cerebro, sino sobre todo el inconsciente. ¿Cómo alimenta la creatividad nuestro inconsciente, que a veces lo tenemos ahí? Sabemos que está ahí, pero no lo trabajamos, no lo observamos, no lo hacemos consciente. Entonces sería un poco esos dos aspectos, el de los lateralidad del cerebro y el inconsciente. Como Sí, te puedo decir una cosa, hasta por cierto, relacionado al izquierdo y al derecho. Yo nací para ser zurdo, pero mi madre me hizo derecho. En esa época, pienso, y yo creo que era la verdad, que se pensaba que era demoníaco el ser zurdo y que era una cosa mala. Y a punta de palo me volvió derecho. Pero lo que sucedió fue que tuve la capacidad en los años de hacer las cosas y todavía hago cosas con la mano derecha y otras cosas con la mano izquierda, porque mi cerebro no sabe por qué lado debo hacer las cosas y es la realidad. Yo me quebré el brazo un par de veces en accidentes de bicicleta y durante el tiempo siempre me quebré la derecha. La izquierda siempre está allí. Y durante la época en que
de recuperación, yo pude hacer todo con la mano izquierda. Y yo tengo dibujos que les muestro a la gente y no pueden ver la diferencia entre lo que hice con la mano derecha o con la mano izquierda. Ahora, en la forma como pensar, yo pienso que eso me ayudó a mí. No sé si es que mi cerebro, si miran un comentario, yo tengo comentarios de gente que hizo comentarios sobre mi trabajo, que dice, uno de sus comentarios era, su cerebro debe ser un sitio interesante para visitar. Y yo creo que si tú visitas mi cerebro no vas a encontrar derecha e izquierda, porque todo es una acumulación de datos derechos e izquierdos interpolados. De manera que sí, sí, gracias. Gracias, gracias. El otro punto, el del inconsciente, ¿qué nos dices? Ya. Pues yo creo que sí, el inconsciente, lógicamente, es la parte del cerebro que no conocemos. Y yo creo que está muy relacionado con eso. Yo tengo algunas de mis mejores ideas cuando me despierto a mitad de la noche. Y yo creo que eso tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, estoy haciendo precisamente una campaña de publicidad para este sitio, para ayudarle a todos esos artistas a conseguir más. Me desperté anoche un par de veces con ideas distintas de lo que estaba haciendo y esta mañana las pude hacer, de manera que yo creo que eso es parte, y pensando en cómo piensa un niño y en la habilidad de un niño de ser creativo tiene que ver mucho con el consciente. Qué maravilla. Porque sí, definitivamente, lo que hace a un adulto a ser adulto, pero al mismo tiempo a dañar a un adulto, es ser consciente, demasiado consciente de lo que hacemos. Yo creo que de manera que eso tiene que ver en la creatividad. Qué bien, qué bien. Gracias, Carlos. Hernando Bernal, adelante. Libera tu micrófono, Hernando. Ahora Ya sí. creo que me pueden oír. Bueno, Sí, te oímos. Carlos, muchas gracias. Yo creo que nos has dado una descripción supremamente interesante de lo que son los procesos educativos. Un poco ampliando lo que ya había dicho Darío. Para mí, lo más lamentable es el éxito que tiene el sistema educativo tradicional, escolarizado, en que de 1.400 niños que tenían creatividad, al final de todo solo quedan 2 adultos que son capaces de ejercer creatividad. Son una cifra bastante diciente, por señalar un tema de demasiada importancia. A mí me parece que realmente, y hablo como educador, eso nos ha hecho pensar en que los educadores no somos muy conscientes de la necesidad de cambiar los sistemas tradicionales de carácter escolarizado para poder adoptar aquello que tú, por ejemplo, señalabas con los grupos que se reúnen, que trabajan, que crean conjuntamente y que hacen un tipo de educación personal, un tipo de enriquecimiento personal muy grande. Y que yo creo que a la hora de la verdad nosotros los educadores debiéramos acudir a esas nuevas metodologías, a esos nuevos trabajos y olvidarnos de esas cosas que aprendimos, aquella frase famosa en latín, Magister Dixit, y entonces como lo dijo el maestro, ya te la verdad. Entonces yo creo que realmente esto es más una reflexión, una pregunta y un agradecimiento. Porque pues realmente tú señalas un camino y lo muestras objetivamente. Y te felicito sinceramente por todos los avances y por todas las realizaciones que has hecho a lo largo de tu vida. Gracias. Mil gracias. Tienes toda la razón.
Si la educación estuviera más enfocada en la vivencia que en los libros, sería una forma completa de aprender. Y en una forma totalmente completa de acordarse lo que estás aprendiendo. Porque el vivir lo que haces hace, lógicamente, que recuerdes más y que lo puedas integrar a lo que pienses y lo puedas integrar a tu futuro. Pero si lo es en las páginas de unos libros que tienes que memorizar, lógicamente vas a olvidar muchas de esas cosas y la razón por la cual vas a olvidar esas cosas, porque no te identificas con esas cosas. De manera que ciertamente en eso está la solución para mí al mismo tiempo. Tienes razón. Qué bien. Gracias, Goyo, gracias. adelante, Juan Gregorio. Alberto, muchas gracias. Yo no tampoco te conocía. Creo que le había hablar a mi hermano J de ti, pero no te conocía. No, corroborando esto que están diciendo es que yo agradezco en mi vida haber sido Boy Scout. También el escultismo justificó el bachillerato, porque a excepción de las matemáticas que me ayudaron mucho, todo lo demás lo olvidé. Yo creo que para mí fue muy importante el juego Scout, que tenía que ver con todas las vivencias existenciales, desde armar la carpa para poder dormir, cocinar, prender la fogata, y todas estas cosas que a mí me han acompañado toda la vida. Yo sí creo que la creatividad funciona más en el ámbito extracurricular que en el curricular. Muchas gracias, Carlos. Y gracias. Basado en ese comentario, yo puedo comparar, por ejemplo, lo que aprendí en el Mortiño con lo que aprendí después. Y lo que hacía el Mortiño para mí es eso, que estás en un ambiente en el que respondes a todo porque lo estás gozando, lo estás viviendo y lo estás integrando. De manera que eso es lo que hace distinto. Y para mí esos años fueron muy significativos. Okay, la experiencia de las cosas, el aprender de la experiencia es lo que están hablando, ¿no es cierto? Sí, y no aprender de la teoría que otro se inventó y que me la están pasando como teoría y yo no la he vivido. Exacto. Y las cosas que aprendimos, por ejemplo, durante las vacaciones o cuando estábamos en Santa Rosa y fuimos al ocaso. Esas épocas son inolvidables porque estaba viviendo de una forma distinta y no enfocada en los libros y tenías esa sensación de libertad que te da la naturaleza y que te da el poder estar más cercano a las personas con las que tienes y puedes edificar amistades que nunca se van a olvidar. Muchas de esas amistades para mí fueron adquiridas en esa época en las que estábamos haciendo cosas que nos gustaban. Qué bien, qué bien, qué bien. Veo a Samuel Arango tratando de levantar la mano. ¿Quieres hablar, Samuel? Libera el micrófono, por favor. Sí, claro, pero prometo que voy a ser breve. Por favor. Te volviste a poner en silencio. Ahora Bueno, sí. Como difícil poner a Samuel en silencio. Adelante, Samuel. ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, es muy sencillo. Primero, me alegra muchísimo saludarlos a todos ustedes y además a Carlos Alberto Caicedo Arias, amigo de toda la vida. Y veo que como la fotografía no ha cambiado mucho en el sentido de que sigue siendo un genio. Me acuerdo que el padre Eduardo Espina le encargó una vez un croquis o un dibujo del edificio de Santa Rosa. Carlos le presentó ese dibujo y el padre Ospina, que era además experto en arte, le encantó. ¿No? Samuel. Pero sigue en esa ebullición que me alegra muchísimo. Además me alegra mucho la fotografía
porque durante 30 o más años he sido profesor de estética de la imagen. Y esa estética de la imagen, pues es en el fondo, pues la teoría de la imagen, y se basa mucho en personajes que yo recomiendo leer como don Leonardo da Vinci, pero que hay muchos más. He sido jurado de múltiples concursos de fotografía, salió un colombiano de fotografía, etcétera, etcétera. Entonces me entusiasma mucho ver esas fotos de Carlos y obviamente le veo la vena artística ahí. Me quiero referir a la inteligencia artificial. Mi hijo es experto en eso y trabaja en eso. Y dos nietas que afortunadamente están hoy aquí conmigo, trabajan la inteligencia artificial. Ellas disfrutan jugando con la inteligencia artificial. Ellas toman una fotografía del abuelo y lo muestran bebé, adolescente, adulto. Todavía no lo han mostrado después de la cremación, gracias a Dios, pero ellas hacen la transformación y disfrutan muchísimo la inteligencia artificial. Fuera de eso, siempre que hay una innovación tecnológica, hay temor, hay miedo al cambio por un lado y que deje de pasar otra cosa. Lo que alguien dijo es que la televisión iba a acabar con el cine y la prensa con el libro, en fin, todo iba a acabar con todo. Pero yo traigo el cuento del martillo. El martillo sirve para poner un clavo o sirve para matar a una persona. Entonces, depende el instrumento, usted cómo lo use. Total que de nuevo una feliz Navidad para todos desde ahora. Me alegra mucho ver a Carlos Alberto y ver que está en lo suyo. Quisiera pues conocer un poquito más de la obra, pero estoy muy contento de estar en esta charla. Gracias, Samuel. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Carlos? Sí, Samuel, tú sabes lo que significas para mí. Sí, en esa época en que decía que no eran permitidas como decían, las... ¿Amistades particulares? Exacto. Pero nosotros teníamos una amistad particular. De manera que sí, eso significa para mí mucho, Samuel, de manera que me alegra mucho saber de ti. No, tienes toda la razón en la cuestión de la tecnología. Es siempre algo que yo he tenido que abrazar, porque sí, y en el campo de la publicidad en el que estuve y en el diseño y en todo eso, si tú no estás al día, tú te quedas y si no usas lo que hay de potencial, ¿no? Es la misma historia. Si tú quieres escribir un libro, tú tienes que pensar en cuál es el argumento del libro. Si el computador lo va a escribir para ti, ¿por qué no? De manera que si tú no lo haces, otros lo van a hacer. Y esa es una realidad que tienes que pensar. Y tienes dos posiciones. Una, ignorarlo y quedarte atrás, o abrazarlo y seguir con la corriente y optimizarlo. De manera que, ciertamente. Qué bien, Carlos. No estoy viendo ninguna otra mano levantada ni preguntas. Tienes los últimos minutos para hacer esa pregunta. Nos quedan unos minutos todavía para usar de Carlos Alberto. Si no hay ninguno, ¿quisieras hacer algún comentario? Vicente Alcalá, adelante, Vicente. Libera el micrófono. Eso, ahí estás. Ya. Pues bueno, habría muchísimo que comentar y compartir, pero dos o tres cosas de las que ustedes mismos han dicho. Y Carlos, lo primero, el grupo y la amistad y la relación con los demás. Esa es otra falla en la educación cuando se estimula el más importante, el más sabio, los premios, etcétera, pero se desperdicia la riqueza de los grupos
y no se estimula. Y vale la pena recalcar de nuestro grupo, además de la amistad de toda la vida, lo que implica estas casi 80 tertulias de intercambio, de diálogo, de conversación, de creatividad. Yo creo que es un regalo extraordinario que tenemos y que valoramos. De manera que esa parte comunitaria y de grupo, de lo que decía Hernando con lo de la educación, ese es otro aspecto de la educación que debe incrementarse y cambiarse, ese individualismo desde el aula, ¿no? Bueno, habría otras muchas cosas, pero realmente extraordinaria la presentación, Carlos, y además de agradable, estimulante. Muy amable, gracias. Gracias. Carlos, lo que dice Vicente, yo quiero dar un testimonio de esto porque sí, realmente esta comunidad de 30, 20, 30, 40 que nos reunimos semanalmente, nos hemos beneficiado increíblemente, no solo de los invitados de la presentación, sino este intercambio de ideas. No sé si sabes, creo que sabes, tenemos un blog que lleva 3 años, todos los días con un artículo de uno, del otro, con una opinión por un lado, por el otro. Nadie más publica sino nosotros. Y a mí personalmente, como facilitador del asunto, me enriquece profundamente. Yo creo que eso nos despierta la creatividad a todos. De manera que gracias, Vicente, por el comentario que me has inspirado esta reflexión. Reinaldo y Bernardo Nieto. Adelante, Reinaldo. Sí, si es posible, Carlos, ¿pudieras describirnos brevemente 2, 3, 4 pasos que das para poder hacer una creación entre lápiz, sombra y color? Porque realmente se pone uno a mirar eso y dice, ¿cómo es que hace este hombre para crear ese conjunto? ¿Son pasos separados y después los unes? Son, qué maravilla, nos los va a mostrar. Diciendo y haciendo. Sí. Eso es. Sí, Porque realmente ahí es donde está la genialidad tuya de combinar 3, 4 cosas tan diferentes que uno dice, pero ¿cómo es que las ensambla? no solo en los lápices, sino en todo lo que hago. Y yo les digo a los creativos la misma historia, es encuentre una idea. Aprenda si la idea tiene lo que llamamos it has legs. Que tiene piernas. Tiene piernas, que puede caminar más allá de lo que es la idea misma. Si tiene eso, y la forma de descubrir si tienes piernas es que tú puedes hacer otra idea basada en la primera idea. Y la razón por la cual me levanté es porque les quiero mostrar, este es un libro de puros lápices. Madre mía. Así comenzaron los lápices, que fueron sí, por ejemplo, un abecedario con los lápices, y después lo que el lápiz significaba, lo puede hacer números, y después comencé a funcionar con distintas cosas y aventuras del lápiz. Como les digo, la forma como lo hago es que una idea es el origen de otra y de otra y de otra. Y lo mismo hago con la fotografía. Yo tomo una fotografía y digo, bueno, si cambio esto en esta forma, puede significar que se convierte en otra cosa. Y puede ser algo sencillo, como el cambio de la luz, con el cambio de color y todo eso. Con los lápices es un poco más distinto porque es más conceptual. Pero es la misma historia. Yo muchas veces o comienzo con una página blanca vacía, o comienzo con una página basada en algo que hice anteriormente, y cómo puedo transformar una idea entre otra idea.
Eso Sí. es prácticamente lo que hago y prácticamente lo que hago en general lo que tengo. Y la gente, por ejemplo, una cosa que a mí, la gente que trabaja para mí, muchas veces me dice, ¿usted cómo hace para tener siempre una idea o una idea nueva? Le digo, muchas veces la idea la origino yo, pero muchas veces la idea se origina en su idea. Que lo que veo yo es que su idea tiene otro potencial o que puede tomar otra dirección, pero yo estoy basando mi idea en su idea. De manera que eso sí, hasta cierto punto es, primero, crear de la nada solo Dios. Segundo, sí, que crear de algo que ha sido creado muchas veces es más efectivo de lo que ha sido creado. Claro, Porque tiene más significado. claro. Pero cuando haces las imágenes de color, ¿cómo haces para hacer esa combinación, dilución, convergencia de los colores? ¿Eso lo haces con la película misma o con color real que tú pintas? Si es la fotografía de las esculturas, ¿en eso hablas? Sí, que son solo color. Sí. Bueno, si es pintura, sí, yo trabajo con el color, pero si es fotografía, lo que hago yo es, yo hago esculturas con papel blanco y lo que hago es, le pongo luz y le reboto color. Yo no uso papel de color, sino que con la luz le reboto color a la superficie blanca. Y eso lo que hace eso es que los tonos no son flat, sino que logro que el color se transforme entre otras formas. Y si le reboto dos colores distintos, lógicamente esos dos colores se van a mezclar. Esa es la forma como hago el color. Todo es en la cámara. Qué belleza. Qué maravilla, Carlos. Qué maravilla. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Bernardo Nieto y después Alberto Betancourt. Adelante, Bernardo. Gracias. Yo no sé, Carlos, si tú te acuerdas del grupo que teníamos, el grupo musical en Santa Rosa, con Claro. Lucho Nates, con Pedro Luis Chamucero, contigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, América. claro. Y lo que hacíamos era copiar y reproducir con nuestras voces masculinas las creaciones de Álvaro Darmar y ese grupo que tenía Carmilla Gallo y todas esas cosas, y cantábamos lindísimo y pasábamos el tiempo de una manera deliciosa. Eso yo todavía lo sigo viviendo. Esa experiencia que es de armonía. Allí yo experimenté la armonía y esa armonía es interior y es lo que yo veo en tu obra y te lo he comentado muchas veces cuando tú publicas. Yo veo una espiritualidad tan grande, tan impresionante en tu obra, porque no es únicamente, no es la materia burda, lo que yo experimento cuando miro una pintura, bueno, una creación tuya, lo que sea, no sé cómo lo llamas, pero me parece a mí que, y esa es la pregunta que te quisiera hacer, ¿cómo logras tú llegar a esa inmaterialidad del arte siendo tan bello, tan espiritual, tan limpio? Es interesante, la pregunta es interesante, no es tan sencilla de contestar, pero tú sabes que desde el punto de vista, cuando uno es un artista, uno trabaja solo, uno trabaja y hace y genera la obra uno mismo. Una vez que tú publicas la obra, primero ya no es tuya. De manera que es prácticamente como te desnudas
y desnudas lo que tú eres en frente al público. En ese punto la obra es compartida y muchas veces apropiada por otras personas. Algo que hago yo, Bernardo, y seguramente lo has visto, es que no todo el tiempo, pero yo muchas veces pongo descripciones en la forma como vea la obra. Esas descripciones algunas personas las toman como, ok, yo no veo lo que tú ves, o se identifican como eso, o lo que para mí es más importante, se adueñan de eso y entonces me dan su propia interpretación de la obra. Allí es cuando comienza, y tú puedes llamarlo espiritualidad, porque hay una reacción emocional ante la obra y que para nosotros es muy importante, porque es la única forma realmente de encontrar esa relación que buscas con tu público. Qué maravilla. Qué explicación, qué maravilla. Disculpa, pero tengo que aplaudir. Esto está genial. Alberto Betancourt, la última pregunta. Gracias. Con respecto a la inquietud que nos sembró Vicente Alcalá y al testimonio valiosísimo de Carlos de cómo su mamá lo educó como zurdo, convirtiéndolo en un ambidiestro. Tengo una curiosidad. Levanten la mano física los zurdos que hay aquí en este auditorio. Pues además de Carlos, Jaime López, de pues. Yo tengo... Yo Miren, levanto ambas. Yo levanto ambas. Jaime López. Chaval. Alberto, ¿estás preguntando los zurdos o los izquierdistas? O los sordos. Los zurdos. Izquierdistas, sí, también. Pero los izquierdistas. Gracias por la corrección. Bueno, aquí vemos un caso interesantísimo. En un auditorio, así, a la buena de Dios, solamente hay el expositor, pero que la mamá lo volvió ambidiestro, o sea, es una apóstata de los izquierdistas. Eso quiere decir que los zurdos sufren mucho en la vida porque son incomprendidos por su mamá, por los abuelos, por los maestros. Desgraciadamente, a un zurdo, cuando va a dar la mano izquierda para saludar, el abuelo le dice, no, hijo, esa mano no se da. Ya, es una frustración. Cuando está comiendo y come con la cuchara, viene la abuelita y le dijo, hijito, por Dios, ¿qué estás haciendo? Se come es con la mano derecha. Entonces, otra frustración terrible. O sea que la educación, los abuelos, los maestros, los papás, hacen del niño una frustración terrible. Los zurdos tienen la gran habilidad de que su hemisferio dominante es el derecho. Entonces en él predomina el consciente sobre el subconsciente, el subconsciente predomina sobre el consciente. Esas personas tienen la facultad de que desarrollan la memoria subconsciente, que es la memoria visual y la memoria sonora. La memoria visual capta las imágenes y todas las secuencias de las imágenes. La memoria sonora capta los sonidos, los timbres de los sonidos y todas las secuencias de los sonidos. Entonces, la mayoría de genios de artes plásticas y de artes sonoras tienen muy desarrollado ese hemisferio. Hay unos que los hemos desarrollado a base de ejercicios. Por ejemplo, yo soy diestro, pero a base de ejercicio y gracias a que Hernando Bernal me obligó a usar el hemisferio cuando me enseñó la primera clase de música, me dio a entender que yo ya a los 16 años ya no servía para la música, porque ya era muy viejo. Entonces, es precisamente porque los niños de 4, 5, 6 años, o sea, antes del uso de razón, en ellos prima el subconsciente sobre el consciente.
el uso de razón a los 7 años es cuando empieza uno a razonar y empieza a funcionar el consciente. Entonces, esos niños tienen el consciente y el subconsciente les funciona igual. Entonces, pueden ser ambidiestros con mucha facilidad. Los ambidiestros siempre terminan siendo genios. O sea que ahí tenemos un ejemplo. Los ambidiestros son genios. Maravilla. Cuando uno logra, lo que a mí me enseñaron en estas cosas fue que cuando uno en la música logra conectar el consciente con el subconsciente, hace unas grandes creaciones, toca de una manera impresionante, tiene una memoria infinita, porque estoy usando los 2 hemisferios cerebrales mientras toco. Entonces, lo que ha hecho triunfar a Carlos Alberto en la vida fue esa terquedad de la mamá en impedir que fuera zurdo, pero lo hizo ambidiestro. Entonces, en realidad le hizo un gran beneficio porque le desarrolló los 2 hemisferios. ¡Qué maravilla! Bueno, esa era la inquietud que tenía. Qué Y bueno. felicidades a Jaime López, el zurdo. Qué bien, qué El bien. artista del grupo. Gracias, Alberto. Sí, muy Qué interesante el comentario, muy interesante. Y lo que comentas, pienso que en el ejercicio que mostré, en que está integrada no solo la comunidad de personas, sino música y movimiento, eso me imagino que también eso promueve ese, hasta cierto punto, en personas que tienen solo una habilidad por un lado, se conviertan, al menos por esa hora, y ven la forma distinta de la música y de la comunicación. Qué bien, qué bien. Bueno, pues eso nos ha adentrado al tema de nuestra próxima tertulia, la última de este año, que será el 21, dentro de una semana, y será Navidad en América Latina. Bernardo Nieto es quien va a ofrecer este concierto, explicación de la Navidad en América Latina. De manera que están muy invitados. Quería agradecerle a Carlos Alberto por una tarde espectacular de creatividad, de despertarnos ese niño dormido que tenemos todos ahí, o que lo acostaron o lo pusieron a dormir, y nos das optimismo, nos das positivismo, y sobre todo una gran admiración por lo que has hecho. Y gracias de verdad, Carlos Alberto, por estar con nosotros. Ahí va un aplauso virtual para ti, y esperamos volverte a contactar, que nos cuentes tus aventuras. Hay algo que a mí me impresionó mucho al final, y es lo que hablas de la interrelación, de las relaciones con las personas, de esos ejercicios que estuvieron haciendo ahí. Yo creo que es algo muy parecido a lo que tratamos de hacer aquí por Zoom cada semana, de encontrarnos, hablarnos, oírnos, aprender los unos de los otros. Pero claro, lo tuyo es mucho más interesante, es presencial. Gracias, Carlos Alberto, por una tarde maravillosa. Gracias a todos por estar aquí. Feliz Navidad para todos. Feliz año. Lo mismo, Gracias. felicidades a todos. Nos vemos el miércoles, el jueves. Gracias, gracias. El jueves. Gracias, lo mismo Muy para bien, todos. felicitaciones. Ok, Gracias, un Carlos. abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao y gracias a Chao. todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.